pero que seguro que dentro de una hora sí, en el postre de la comida. Y director que nos va a presentar el nuevo tráiler Más allá de la colina y la selva. Muy buenas. Sí, muy buenos días. Que se va a presentar hoy a las 7 de la tarde. Sí, además en un sitio nada habitual, porque es verdad que a veces en los hospitales pues entendemos que nos operen o que nos pasen consulta, pero cada vez es más frecuente que en los salones de actos de algunos hospitales uno se encuentre con espectáculos que suelen tener generalmente o no relación con la salud. En este caso tiene relación y tiene lugar en el Ateneo de la Policlínica de Guipúzcoa. Eso es, sí. Y además con una lógica muy clara. Policlínica Guipúzcoa lleva desde hace mucho tiempo colaborando con proyectos de desarrollo sanitario en África y pensamos que es un lugar inmejorable, ¿no? Bien es cierto, son fechas difíciles, pero bueno, la Policlínica, siempre generosa con nosotros, nos ha prestado su sala, esta oportunidad, y encantadísimos. Más allá de la colina y la selva. Sí. Es un documental acerca de la atención sanitaria paliativa en los países africanos. En este caso en concreto en Camerún, porque muchas veces decimos África, y África es un continente con realidades muy diferentes, muy diversas, pero bueno, hay algunas constantes, creo que se repiten en muchos países. En este caso el rodaje fue en Camerún. Te hemos estado preguntando durante la publi, bueno, pues en el documental que nos podemos encontrar cuando hablamos de tratamientos, cuidados paliativos que se pueden encontrar en África, y nos comentabas temas diferenciales que hay en ese continente respecto a lo que nosotros conocemos, ¿no? Que a mí de hecho me ha llamado mucho la atención y nos gustaría que nos contases mientras vamos viendo ese tráiler. El concepto de cuidados paliativos en Occidente en general, aquí en Europa en particular, lo tenemos muy claro, están muy desarrollados. De hecho, la Organización Mundial de la Salud pone el acento cada vez más intensamente en esta parte de la atención sanitaria, porque es muy importante, sin ninguna duda, ¿no? El morir con dignidad, el morir sin dolor, etc. En África la realidad es radicalmente diferente. De hecho, el concepto de cuidados paliativos no se conocía hasta hace bien poco y de hecho no se llega a entender muy bien todavía, ¿no? Seguramente porque las prioridades allí son otras. Es decir, cuando una persona ya está muy enferma y tiene un diagnóstico pues malo, no tiene remedio, no tiene solución, pues ellos lo afrontan de una manera bien distinta a lo que lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Primero porque el concepto de enfermedad, la visión de la enfermedad para ellos es fundamentalmente espiritual. Entonces, a menudo buscan la solución a los problemas de salud en el ámbito espiritual. Quiero decir con esto que antes de ir a un hospital, la mayoría de la gente, si no casi todo el mundo, pues acude antes a ver a un marabú, a un brujo, a un traditerapeuta, y ahora pues a un pastor de las sectas que están creciendo allí de una manera tremenda, para que le haga un exorcismo, le ponga las manos, rece con ellos para arrancarle la enfermedad. Evidentemente cuando es tarde, cuando después de todo ese viaje entre sanadores no han tenido ninguna respuesta positiva, acuden ya al hospital. Acuden tarde, cuando la enfermedad está muy desarrollada y donde más sentido tiene la atención paliativa, de los cuidados paliativos. Hay que explicarles que la dignidad de la persona tiene que estar por encima del dolor, tiene que estar por encima de la soledad y del abandono. Allí muchísima gente muere apartados en una esquina, desatendidos por la sociedad, por sus familias. Pues se considera que una persona enferma que va a morir está amortizada, va a pasar a otra vida, a otro plano de la existencia, va a tener una presencia, no física, pero va a tener una presencia. Luego hay otro factor, que es el material. Es una persona que tampoco produce nada, de manera que pues bueno, se espera a que muera, ¿no? Entonces encuentras pues muchas situaciones terribles y dramáticas que creo que es importantísimo que las conozcamos aquí, primero para sensibilizarnos y después pues para empatizar también con nuestros semejantes y tratar de, voy a decir esta palabra tan manida, ¿no? Pero de ser un poquito más solidarios, un poco más sensibles con los problemas de los demás. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en grabar este documental? Se rodó a lo largo de 2 meses en 2 fases distintas, el año pasado, en 2013. ¿Sí? Grabamos alrededor de 90 horas, el documental dura 55 minutos y bueno, os podéis imaginar que hay muchísimas cosas que no entran, ¿no? Pero creo que la película es un mosaico realmente completo de cuál es la realidad sanitaria en general y cuál es la visión de la sanidad, de la muerte, del final de la vida, de la enfermedad y todos los factores que lo rodean. ¿Por qué en Camerún? Porque la Fundación Paliativos Sin Fronteras, las organizaciones que han promovido desde el principio, que han sostenido este proyecto,
tiene allí una hilazón y un trabajo continuo desde hace unos cuantos años, en este caso con misioneras, doctoras misioneras que trabajan allí y se ocupan fundamentalmente del desarrollo de paliativos en general. De hecho, se acaba de inaugurar ahora la primera casa de paliativos en Yaoundé, la capital, pero fundamentalmente de la formación y de la sensibilización, de la divulgación de los cuidados paliativos. ¿Es muy complicado entender aquel mundo viviendo en este? Somos seres humanos, cada uno con sus condiciones, con una realidad diferente, con una sensibilidad distinta. Yo creo que si vas a cualquier esquina de cualquier país, de Tailandia, de Iberoamérica, de Siberia, pues encontrarás un mundo radicalmente distinto. Este es radicalmente distinto, sin más, es muy diferente, pero bueno, las personas, insisto, tenemos todas la misma visión de lo que es la existencia, ¿no? Yo siempre digo que cuando hablamos de ese tercer mundo, del cuarto, del segundo, del primero, me da igual como le llamemos, debiéramos de haber estado, debiéramos de haber ido. Porque es muy distinto ver estas cosas en un documental o en la televisión, que cogerte un avión, hacerte tus 8 o 10 horas, bajarte del avión y convivir y pasear y ver y entrar en una tribu y estar con ellos y ver cómo es una sesión de vudú y vivirlo de cerca, ¿no? Es muy diferente. Por mucho que contemos los medios, que mira que ahora hay medios y que se cuentan la televisión desde hace muchos años, internet, la realidad es totalmente distinta. Hablamos de los cuidados paliativos, lo has dicho antes muy bien, hay otras prioridades. Es que la vida tiene otro precio bien diferente al nuestro. Sí, estoy de acuerdo. Depende todo de la visión particular. Desde mi punto de vista, yo no me he sentido incómodo en ningún momento. Es cierto que al ser blanco y estar en un contexto pues, de negros, pues, hombre, no puedes tener un nivel de trato igual, ¿no? Siempre pues, significas muchas cosas para ellos, ¿no? Pues prosperidad, dinero, etcétera, ¿no? Detrás de tu presencia. Es muy difícil que haya, digamos, una confianza tan abierta como para hacer un documental en ese sentido, en el que yo comprenda perfectamente. Lo que he pretendido hacer es tratar de mostrar una realidad, la que yo me he encontrado. La objetividad en el periodismo pues no existe, pero al menos intentamos que exista la honestidad, ¿no? Y yo en ese sentido he tratado de hacerlo con ojos limpios, quitándome todos los prejuicios y mirándolo desde el punto de vista humano, dándole la oportunidad a todo el mundo para contar su visión, su historia, su forma de entender las cosas y con todo el respeto del mundo. Y creo que el documental en ese sentido acerca al espectador o permite al espectador tener una ventana abierta en la que poder sacar las propias conclusiones, ¿no? Yo he intentado no manipular absolutamente nada. Yo cuando leí que venías como invitado a este programa y además veía los informativos, estas noticias alarmantes que llegaban, por ejemplo, desde Sierra Leona y hablábamos de los cuidados paliativos, de los enfermos en África, bueno, pues me vino a la cabeza y lo hemos estado comentando antes, lo del tema del ébola, ¿no? Que bueno, nos daba la sensación hasta hace una semana que bueno, eso estaba allí, en África, en Sierra Leona. En el tercer mundo, sí, en un país además muy subdesarrollado, es probablemente el país, me parece, más pobre del planeta. Pero ahora sí queda la sensación que nos está llegando, nos empezamos a preocupar, las alarmas se están encendiendo. Tú además que has estado un tiempo en África, no sé qué lectura haces de lo que está pasando con el ébola. Parecía que no pasaba nada, algunos médicos sí que decían, oye, cuidado, que puede ser alarmante. ¿Qué está pasando? Se están cerrando fronteras, además. ¿Qué puede pasar en un país como, bueno, en países como África, en un continente como África? A mí me interesa más mirarlo desde el punto de vista en que creo que dentro de 6 meses, cuando se haya controlado la propagación de la enfermedad, vamos a seguir como estábamos antes, ¿no? De espaldas radicalmente a los problemas que tienen otros seres humanos en otras partes del mundo, ¿no? No sé si tendríamos que utilizar este drama del ébola para seguir poniendo altavoces. Alguien me decía el otro día una cosa bárbara y terrible, ¿no? Que en el fondo sería una buena idea que el ébola se propagase al resto del mundo, ¿no? Que saliese de África. Es terrible y desde luego me imagino que no lo piensan, ¿no? Pero sí, pero es que así lo entenderíamos un poco más. Esta es la cuestión. Acabamos de tener un caso en Baracaldo y parece que cuando ha llegado el caso en Baracaldo, que por cierto ha dado negativo, ¿no? Nos hemos llevado todos las manos a la cabeza. Con meningitis finalmente, ¿no? Por lo que hemos sabido en las últimas horas, ya nos daba como decir que está llegando. Esto sí, si no hay ningún caso por aquí cerca, si no hay un caso en Madrid como hemos tenido, etcétera, como que nos da igual, ¿no? Es decir, la enfermedad es la misma, la desgracia es la misma, pero está lejos, está allí al otro lado del charco. De ahí un poco lo que decías de si nos viniera aquí,
tomaríamos conciencia de... Lo que pasa es que también tenemos otras herramientas para luchar aquí. Sin ninguna duda, claro. Sin ninguna duda. Y es una situación terriblemente injusta el que nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida dependa en gran medida de la explotación de las materias primas de muchos países africanos y sin embargo pues ellos se lleven esa parte, ¿no? La parte del ébola, la parte del SIDA, la parte de la corrupción, la parte de la injusticia, ¿no? Creo que en ese sentido no nos portamos bien porque realmente nos preocupamos, igual que nos preocupamos de la inmigración, porque están llegando a las fronteras de Europa, en las vallas de Melilla, y nos preocupa mucho porque atenta contra nuestra estabilidad. Con el ébola está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿no? Y para comprender esto, hay mucha gente que está trabajando allí desde hace muchísimo tiempo, muchos sanitarios, muchas organizaciones, especialmente, y me gustaría decirlo porque con independencia de nuestras creencias y de nuestra fe, el trabajo que hace la Iglesia Católica desde hace muchísimos tiempos a través de los misioneros y misioneras es absolutamente extraordinario, diría más imprescindible, ¿no? Imprescindible. Pues imprescindible es, te estábamos oyendo y de verdad... a veces no hay palabras desde este mundo. El ser humano es egoísta, somos muy egoístas. Yo te diría una cosa, yo creo que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Muchas veces depende de las circunstancias. Yo estoy segurísimo, absolutamente seguro de que casi todo el mundo, si tuviese la oportunidad de ayudar de forma directa, si tuviese una aproximación directa con determinadas realidades, tendría una perspectiva de las cosas totalmente distinta. Por eso yo creo en este tipo de trabajos, en este tipo de acciones, el mostrar esta realidad y el acercarla al espectador por ese fin sobre todo, ¿no? O sea, por un sentido de empatía, de solidaridad, de cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de actuar en nuestra vida cotidiana. El ser humano es un poco ojos que no ven, corazón que no siente, claro, ¿no? Si no lo veo, bueno, pues no lo he visto, no me he enterado, ¿no? Hay que ir allí, verlo, algunos lo hemos hecho y cuando llegas, luego a lo mejor dices aquello de ya no voy a volver más, ¿no? Porque es como me lo estaba imaginando, o bastante peor, seguramente mucho peor. Y es verdad que cuando tienes que viajar y no tienes mucho tiempo, hay tantos sitios en el mundo al que ir, pero de verdad hay que ir al tercer mundo y hay que estar con ellos. Pero no en el tercer mundo a los grandes hoteles, que también los hay, dicho sea de paso, sino a los sitios en los que no hay agua, a los sitios en los que pasan a lo mejor todo el día con una vasija en la cabeza para buscar agua. Esto ocurre. Viven yo qué sé, en cabañas construidas con estiércol. Esta es la realidad de esos pueblos, ¿no? Y donde se tienden enfermedades que aquí, bueno, las tenemos ya totalmente olvidadas. Cuando el mal, cuando la proximidad es real, las cosas se ven de otra manera. Yo creo que hoy vamos a poder disfrutar en el Ateneo de la Policlínica de Guipúzcoa no solamente de un gran trabajo, por lo que sabemos, sino sobre todo vamos a tener la posibilidad de reflexionar, y eso siempre es bueno. Sí, además, tengo que decir, después del pase del documental vamos a tener un coloquio en el que va a participar el presidente de la Fundación de Paliativos Sin Fronteras y estarán presentes dos de las personas protagonistas, que son dos doctoras misioneras que trabajan ahí desde hace muchísimos años. Y bueno, pues estaremos ahí encantados también de responder cuestiones, preguntas, dudas y demás. Creo que va a ser un coloquio muy rico, muy interesante. Estaremos atentos. Gracias, de verdad. Muchas gracias.